Señor, gracias por la gran bondad que nos das al permitirnos tener acceso a tu voluntad de una manera tan clara, Señor, viniendo esto que tú has dejado escrito para nosotros. Gracias por este tiempo. Abre nuestro corazón y que podamos recibir de ti aquellas cosas que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. La carta de Pablo a los Filipenses es una carta en muchos sentidos distinta a todas las que hemos estudiado. Hemos estudiado Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y Efesios en estas reuniones de domingo. Y esta carta es distinta porque, para empezar, tiene una estructura diferente. Las cartas de Pablo suelen tener esta estructura de primero decirte una parte doctrinal muy pesada, ¿no? En que Pablo desarrolla los aspectos de la doctrina fundamentales, y una segunda parte en la que Pablo te dice cómo reaccionar o cómo responder a esto que te enseñó primero. Bueno, la carta a los Filipenses no tiene esa estructura. En segundo lugar, la carta a los Filipenses no está escrita para corregir nada. ¿Te acuerdas la carta a los Gálatas? Es una carta que empieza diciendo: hola, soy Pablo y estoy asombrado de que tan pronto se hayan apartado del evangelio, así directísimo, pum, a la cabeza. Esta carta es una carta muy personal, es una carta muy familiar, es una carta escrita es decir, la razón por la que Pablo escribe esta carta es gratitud. Es como una nota de agradecimiento que Pablo está escribiendo a los filipenses. Los filipenses han estado con Pablo desde el principio, desde que lo conocieron, siempre apoyándole. ¿Te acuerdas de los corintios? Los corintios que estaban despreciando a Pablo, que hasta estaban abrazando a otros superapóstoles que habían venido, que desconocían: Pablo ni predica bien, aparte ni se le entiende, en cambio Apolos, Pedro, y como que despreciaban a Pablo. Bueno, los filipenses no son así, son todo lo contrario, han estado ayudando, y Pablo escribe esta carta como nota de agradecimiento por algo que le enviaron. Parece que le enviaron una ofrenda a Pablo. Pablo está viviendo en este momento, cuando escribe esta carta, está en Roma. Y está en Roma no de vacaciones, está en Roma porque fue acusado por los judíos. Los judíos, en su último viaje misionero, Pablo llevaba una ofrenda a Jerusalén, entregó la ofrenda, entró al templo de Jerusalén y, estando en el templo, lo acusaron de que había metido gentiles, es decir, gente que no era judía, al templo. No solo lo acusaron, le empezaron a dar una golpiza tan terrible que tuvieron que los guardias entrar y rescatarlo. Los guardias romanos lo toman y, en medio de la gente que lo quería linchar, lo van llevando y lo meten a la fortaleza Antonia. Y tú ya conoces eso, que lo estudiamos en el libro de Hechos. Pablo ahí va a ser acusado, pero no hay nada de qué probarlo. Lo van a intentar matar y lo sacan de Jerusalén de noche y lo llevan a Cesarea. En Cesarea va a estar 2 años esperando juicio, pero no llega. Y al final, ya un poco cansado, Pablo hace lo que un ciudadano romano podía hacer, que es apelar a César. Entonces va a Roma para ser enjuiciado por César. Y en el camino hay un naufragio, le pica una serpiente, o sea, le pasa de todo, pero al final llega a Roma. Y como la acusación no vino del ejército romano, no vino del gobierno romano, sino de los judíos, y toda la carta con las acusaciones pues se perdió en el naufragio, se queda 2 años como en un limbo legal, sin saber exactamente de qué se trata, siendo tratado de una manera pues especial porque es ciudadano romano, no hay un cargo claro, y por 2 años dice que vivió no en un calabozo, sino en una casa alquilada. Y en esa casa alquilada podía recibir a algunas personas, predicaba el evangelio, discipulaba, pero pues no está libre, está de todos modos preso. A esa casa es donde le envían los filipenses una ofrenda, y Pablo escribe, entre otras cartas, escribe esta carta de agradecimiento. ¿Sabes que en esta carta no aparece la palabra pecado? Qué interesante, ¿no? Que para una carta de la Biblia no menciona la palabra
pecado. Aparece la palabra carne, pero de una manera muy específica, pero la palabra pecado no está en la carta. ¿Qué más necesitamos entender? Filipenses. Los filipenses eran los ciudadanos de una ciudad que se llamaba Filipos. Filipos, esta ciudad era una ciudad particularmente importante en la parte norte de Grecia, en la zona de Macedonia. Ahí estaba esta ciudad, que es la primera en la que Pablo funda una iglesia cuando entra en su segundo viaje misionero. Él está a la provincia de Asia y no nos dice cómo, pero el Espíritu le impide predicar en varios lugares y termina llegando a Troas. Y estando en Troas, antes de cruzar el paso de los Dardanelos, antes de entrar a Europa, todavía en Asia, antes de cruzar el paso de los Dardanelos, tiene una visión. Y ve un varón macedonio, tal vez el traje, así como digamos un varón mexicano, tal vez sería como de mariachi o algo así. Un varón macedonio, tal vez por su traje lo reconoce y le dice, ven y ayúdanos. Y entonces Pablo, junto con Timoteo, Silas y Lucas, ingresan a Europa y llegan a la primera ciudad que encuentran. Pasan algunas pequeñas poblaciones, pero la primera gran ciudad que encuentran es Filipos. Y Filipos era una colonia. ¿Qué quiere decir eso? Que Filipos podía otorgar la ciudadanía romana a sus habitantes. Es más o menos para que entendamos. Todo era el Imperio Romano. Todo el mundo conocido era el Imperio Romano en aquella época. Pero no todos los que nacían dentro del Imperio Romano son romanos. Los ciudadanos romanos eran solo los que nacían en ciertos lugares y bajo ciertos privilegios y tenían ciertas ventajas. Por ejemplo, nunca ser crucificados. Un ciudadano romano no podía ser crucificado. Por eso cuando van a matar a Pablo no lo crucifican. A Pedro sí, Pedro es judío, pero a Pablo lo decapitan. No se lo podía enjuiciar sin haber un cargo claro, no se lo podía azotar sin haber un cargo claro, sin haber un juicio. Entonces Filipos podía otorgar la ciudadanía romana a sus habitantes, era una ciudad muy importante. Y Pablo llega y está ahí en Filipos, se va afuera de la ciudad a un río donde se juntaban unas mujeres para orar, predica el evangelio y ahí está Lidia, una mujer que vendía púrpura, unas telas muy caras. Y está por algún tiempo y un día yendo a la oración, había una muchachita que tenía una especie, un espíritu de adivinación. Y esta muchacha gritaba, estos hombres les anuncian el camino del Dios vivo, escúchenlos. Y Pablo, ya cansado de que esta muchacha hable y hable, y uno dice, pero pues oye, es publicidad gratis, no está diciendo una mentira. Sí, pero no proviene como alabanza. No solamente es el mensaje, sino de qué corazón proviene el mensaje. Entonces Pablo le dice a este espíritu, fuera de esta mujer. Y esta niña, que era una jovencita, estaba siendo explotada por sus amos, ahora está libre. Sus amos, en vez de alegrarse y decir, wow, era una niña y ahora está libre, lo que dicen es, estamos perdiendo dinero. Y meten a Pablo y a Silas a la cárcel. Ahí sí a un calabozo, los azotan, los meten en el calabozo más profundo y los ponen en el cepo, que era una especie de tabla que tenía unos huecos y estabas en una posición así muy incómoda. Y lo tienen ahí y mientras tanto Pablo está ahí en la cárcel alabando a Dios. Ya conoces la historia, hay un terremoto, yo creo que estaban cantando tan bonito que Dios hace, órale, ¿no? Y tiembla la tierra, se abren las puertas de la cárcel y el carcelero está a punto de matarse porque piensa que han huido todos los presos y Pablo le dice, no, estamos acá. El milagro no es que se abran las puertas, el milagro es que nadie haya corrido. Algo había en el mensaje de Pablo que todos decían, prefiero quedarme en la cárcel a perderme lo que está diciendo. El carcelero entra y les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces llevan el mensaje a su casa, son salvos el carcelero y su familia. Y al día siguiente los magistrados le dicen a Pablo, ya puedes irte. Pero Pablo dice, no. Yo soy ciudadano romano y ustedes me azotaron y me encarcelaron sin juicio. Por tanto, si quieren que me vaya, tienen que venir y declararme libre, porque si no podrían acusarlo de que escapó.
Entonces, esa es la historia de Pablo con Filipos. Ahí, con Lidia, con el carcelero y su mujer y su familia, comienza esta iglesia que desde el principio va a estar apoyando a Pablo. Entonces, ahora sí que ya sabemos quiénes son los filipenses, la relación de amor que hay y también cómo vieron a Pablo que estaba no solo golpeado, sino además en una situación muy difícil y aún así en la cárcel estaba adorando a Dios. Ellos están viendo ese ejemplo. Ahora Pablo está en otra cárcel, en Roma. Y ahora Pablo desde ahí también les escribe, capítulo 1, versículo 1 de Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, Pablo se identifica como el que escribe la carta. Ustedes saben, el día de hoy nosotros firmamos al final, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Atentamente, Ibert. Siempre ponemos nuestro nombre al final. En aquella época era poco práctico porque los rollos, pues las cartas eran rollos. Entonces, al abrir la carta tenías que ver quién te había mandado. Entonces ponías tu nombre al principio. Si no, tendrías que desenrollar, a ver quién me mandó esto, verlo al final. Era muy complicado. Entonces se abría con eso. Y Pablo se presenta. Pablo y Timoteo, aunque Timoteo probablemente no es el autor de la carta, sino solamente Pablo, lo que está diciendo es que estoy con Timoteo. Ellos conocían a Timoteo, que era un jovencito que estaba uniéndose a Pablo en ese viaje misionero. Y fíjate cómo se presentan, siervos de Jesucristo. A los corintios, Pablo tenía que presentarse diciendo apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los corintios necesitaban entender que Pablo tenía una autoridad por medio de la cual él estaba llevando un mensaje autorizado a Dios, a los corintios. En cambio, los filipenses no necesitan eso. Los filipenses no necesitan ese recordatorio, porque ellos ya lo entienden, reconocen a Pablo. Entonces Pablo se presenta con su identidad, siervo de Jesucristo. Ahora, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Le escribe básicamente a tres tipos de personas. En primer lugar, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes. El día de hoy nuestra cultura entiende que santo es alguien muy especial, que ha hecho no sé cuántos milagros y que entonces ha conseguido un grado. Pero la palabra santo quiere decir separado, consagrado, apartado. Y todo creyente está separado, consagrado y apartado para el Señor. Entonces todo creyente es santo. Entonces cuando les dice a los santos, esta es nuestra posición en Cristo, que están en Filipos, esa es la posición geográfica. Luego escribe a los obispos y diáconos. ¿Quiénes eran los obispos y los diáconos? Los obispos y los diáconos son aquellos que están llamados al liderazgo. La palabra obispo en griego, que fue escrito este texto, es episcopos. Epi, que quiere decir sobre, como epidermis, ¿no? La parte de la piel que está más arriba. Epi. Scopos, que quiere decir mirar o ver, como microscopio, telescopio, ¿no? Es esa misma raíz. Entonces, un episcopo es alguien que, digamos, ve desde arriba. O, para decirlo de una manera mucho más clara, para nosotros sería un supervisor. Ese es un episcopo. ¿Estás en una semilla en casa? Bueno, hay alguien que está dando esa semilla, que está cada semana episcopando, digamos, obispando, supervisando el crecimiento y el alimento de cada uno. Entonces no es un título, ¿no? Porque ya había algunos que, yo soy un obispo, soy un obispo. No es un título al que alcanzamos a llegar, sino una función dentro del cuerpo. Una función dentro del cuerpo, el que te toca ver por alguien más. ¿Eres padre de familia? Pues ¿qué crees? Eres obispo de tus hijos.
Te toca ver porque ellos crezcan. Los diáconos son los servidores a nivel práctico. Son aquellos que se encargan de cosas que son necesarias e igualmente importantes. Aquí en Semilla, los diáconos son los que están limpiando las sillas, porque cuando llegamos desinfectamos todas las sillas, estamos listos con el agua, ponemos el sonido, todo eso es la tarea del diaconado. Entonces, qué curioso que cuando Pablo escribe a la iglesia, lo que dice es que la iglesia está compuesta, para empezar, de santos. Y los santos también tienen episcopos y diáconos, es decir, obispos, personas que supervisan a otros y personas que atienden a otros. Y eso es lo que encontramos también aquí en Semilla Querétaro. En Semilla Querétaro encontramos gente que está sirviendo unos a otros, gente que está supervisando unos a otros y que está recibiendo de Cristo el llamado a la santidad cada día. Entonces, versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el saludo clásico de Pablo. Gracia y paz son estas dos formas en las que se saludaba en el mundo antiguo. Los griegos decían gracia, era la manera en la que se saludaban, era la forma de decir hola. Y los judíos saludaban shalom, que es paz. Pero también estas dos palabras definen lo que encontramos en nuestro Señor Jesús. Para empezar, encontramos gracia, un favor no merecido, y por ese favor no merecido encontramos paz para con Dios. Entonces Pablo siempre inicia sus cartas diciendo gracia y paz, y siempre en ese orden, porque no puede haber paz si no hay gracia. Y esta paz y esta gracia provienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. La relación de Pablo con los filipenses era bien bonita. Cada que se acordaba daba gracias. Tú debes conocer gente así, que cada que te acuerdas de alguien, ay, gracias Señor porque conocí a fulanito o sutanita, ¿no? Tu esposa, tu esposo es una de estas que tú dices, Señor, nomás de ver, gracias Señor, gracias Señor. Al despertar nada más, gracias Señor. Tus hijos, gracias. Pero también hay familiares extendidos, tíos, primos y amigos por los cuales tú dices, gracias. Siempre que me acuerdo, doy gracias a Dios. También hay personas por las que dices, pues Señor, gracias porque también hay pruebas en mi vida, ¿no? Hay personas que son más difíciles de digerir, digámoslo así. Pero así como tenemos esas personas, tú y yo también somos o el motivo de agradecimiento para alguien, o a lo mejor somos el motivo de una difícil digestión para alguien. Entonces los filipenses habían sido una razón de gratitud para Pablo. Fíjate qué es lo que hace Pablo. Gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, doy gracias. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La gratitud se expresa, yo creo, sobre todo en oración. Hay muchas maneras de expresar gratitud. Un regalo, unas galletitas horneadas, una llamada por teléfono, un mensajito, no sé, hay muchas formas y hay gente muy creativa de expresar, que puede expresar la gratitud. Pero ¿sabes cuál es la mejor forma de expresar la gratitud? La oración consistente. Porque puede que no me muera si no como galletitas. Puede que no me muera si no me mandas un mensaje. Pero todos necesitamos todo el tiempo oración. Eso es algo que sostiene nuestro corazón y nuestra vida en todo momento. Entonces Pablo dice, oro por ustedes. Mi manera de expresar la gratitud es en mis oraciones, y no solo eso, sino que además ruego con gozo, no con amargura. Y eso que está preso, pero ruega con gozo. ¿Por qué? ¿Por qué da Pablo gracias y por qué ruega Pablo? Versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta
ahora. ¿Sabes? Hay gente con la que Pablo se identificó desde el principio, pero no porque tenían el mismo oficio, no porque tenían los mismos intereses, no porque tenían los mismos deseos, sino simplemente porque los unía el Evangelio. Y cuando has venido a Cristo te has dado cuenta que hay gente con la que probablemente ni siquiera tendrías un tema de conversación si no fuera por Cristo, que en verdad nos ha unido el Evangelio. Personas con las que has hecho clic en un instante, pero no por una cosa en común. Lo que nos une es el Evangelio. Hay gente con la que yo ni siquiera he conocido, pero por WhatsApp nos hemos escrito y, hicimos clic desde el principio por el Evangelio. Entonces, Pablo dice, oro por eso, por la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Pablo tampoco es un idealista, no dice son perfectos, porque sería falso. Sabe que los filipenses también tienen sus luchas, pero tiene una esperanza. El que comenzó la obra en ellos, Él va a terminarla hasta el final. Hemos titulado esta serie, no me gusta ponerle títulos, pero realmente cuestión de perspectiva le hemos llamado, porque creo que todo el tiempo Pablo está pensando en necesitas tener las cosas desde la perspectiva correcta. ¿Te acuerdas de algunas personas que decíamos que son difíciles de digerir? Si los pones en la perspectiva correcta, que el que comenzó en ellos la obra, la va a llevar a término. Eso puede animarte a amar a otros. Si tú también estás luchando con tus propios pecados, vas a poder entender que el que comenzó la obra en ti, Él la va a llevar a término. ¿Cuántos han dejado cosas inconclusas alguna vez en su vida? ¿No? Yo he tomado la decisión de no empezar algunas cosas para no dejarlas inconclusas, ¿no? Dios no es así. Él termina todo lo que empezó y termina siempre a tiempo. 6 días hizo toda la creación y el séptimo reposó. No lo terminó híjole, apúrate que se me ya, lo acabé. No, lo terminó y tuvo tiempo de reposar. Cada uno de nosotros va a vivir va a experimentar el ser completado por gracia de Dios. Y si tú tienes esa perspectiva hacia tus hermanos, también vas a poder decir, ok, sí, es un pecador, pero ¿sabes qué? El que inició la obra en ellos, la va a perfeccionar hacia el final. Entonces, Pablo sabe que necesitan ser perfeccionados, pero tiene una esperanza que en el día de Cristo la obra estará completa. Verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahí en la Reina Valera 60 está muy revuelto todo lo que está diciendo. Entonces vamos fácilmente, lo que dice Pablo es, como me es justo sentir, está diciendo, tengo razones para sentir esto. Ahora, la palabra sentir, que es una palabra vamos a ver repetida varias veces, tiene que ver no con el sentimiento, sino con el pensamiento. En griego es la palabra phroneo, que quiere decir mente, ¿no? Pablo está diciendo, tengo razones para pensar esto de todos ustedes. De pensar ¿qué cosa? La gratitud, que Dios está haciendo una obra, que la va a terminar. Dice, no me lo estoy inventando, tengo razones para pensar esto. ¿Por qué? Porque los tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. O sea, porque hemos estado juntos. Los tengo en mi corazón, pero ¿sabes? Ustedes han estado conmigo en mis prisiones. Han estado conmigo cuando he tenido que defender el Evangelio. Y han estado conmigo cuando he tenido que confirmar el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.
La gracia que me salvó a mí es la misma gracia que te tomó a ti. Hay un error muy común, muy normal, pero es un error de considerar que hay personas que están un poquito más arriba. O al revés, pensar que yo estoy un poquito más arriba de otros. Hay gente que viene y me dice, ¿podrás orar por mí? Pero con mucho gusto puedo orar por ti. Pero no pienses ni por un instante que Dios escucha mis oraciones con mayor atención que las tuyas. Ay, pero tú eres pastor. Sí, y tú eres arquitecto. O sea, y tú eres doctor, y tú eres albañil, y tú eres, o sea, y cada quien es alguna otra cosa. A Dios no le impresiona el currículum, ni el título. A Dios solamente ve una cosa: rescatado por gracia o necesitado de rescatar por gracia. Entonces Pablo lo que les dice es, la gracia que me salvó a mí es la misma que les salvó a ustedes. Y yo sé que por eso estamos juntos, somos copartícipes de la gracia. ¿No te encanta eso? Que no tenemos funciones, pero no rangos entre nosotros. Todos somos igual de necesitados de la gracia de Dios. Y por eso Pablo puede sentirse uno con los filipenses. ¿Nunca has estado con alguien que lo ves tan arriba que ni siquiera puedes conversar? Te dice, hola, hola. Como que lo has puesto en un pedestal tan alto. Sí les platiqué una vez que Facundo Cabral es un artista que yo admiraba, pero con toda mi vida. Y un día aquí en México fui a tocar a un teatro, y estando en el camerino, en la parte de atrás, así, di la vuelta por una cosa que había ahí y me choqué con él así, sin cómo disimularlo, así aparte es grande, entonces me estrellé así, y nada más me miró y me dice, che, pibe, ¿estás bien? Y yo lo reconocí y no pude ni decir gracias o nada, o sea, y sabes, a veces hacemos eso espiritualmente. Creemos que hay gente que está tan por encima que impide que haya comunión. ¿Y eso sabes a quién le perjudica? Aquel que creemos que no lo necesita, porque le estás negando la comunión que puede necesitar de ti. Nuevamente, Pablo sí es un apóstol, pero dice, somos copartícipes de la gracia juntos. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. La palabra entrañable literalmente viene de entrañas, ¿no? De las tripas, ¿no? Porque en aquella época se consideraba que los sentimientos residían en la parte del vientre. Entonces lo que está diciendo, el día de hoy diríamos te amo con todo mi corazón. En aquella época es más común decir te amo con todas mis entrañas. Entonces dice Pablo que yo les amo con el entrañable amor de Jesucristo. Y aquí va la receta de qué hacer con ese amor. Porque todos queremos a alguien mucho y le amamos entrañablemente. ¿Sabes cómo se demuestra eso? En oración. Una vez más, Pablo repite, esto pido en oración. ¿Quieres saber qué cosas te importan? Revisa tu diario, si llevas un diario devocional o diario de oración. ¿Por qué cosas has orado? Eso es lo que te importa verdaderamente. Las cosas que son de peso en tu corazón son aquellas por las que estás orando. Entonces a lo mejor estás orando por un trabajo. Ok, eso es lo que tú quieres. Pero a lo mejor en esa lista de oración deberías tener tu familia, tu esposa, tus hijos. Y no lo digo para condenarte, sino para que nos examinemos. Lo que verdaderamente adoras en tu corazón, lo que verdaderamente quieres en tu corazón, es aquello por lo que oras. Y Pablo dice, yo los amo entrañablemente y esto pido en oración. ¿Qué cosa? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Yo entiendo que eso tenía que Pablo orar por los corintios, porque los corintios no querían a Pablo, pero los filipenses lo aman.
le han dado ofrendas, han estado al pendiente de Él. ¿Por qué Pablo sigue pidiendo que amen todavía más? Porque nunca el amor tiene un tope. Todos necesitamos un poquito más de amor y todos necesitamos amar un poquito más. Y eso solo viene del Señor. No puedo esforzarme en amar. Tiene que venir del Señor. Por eso dice Pablo, yo pido que vuestro amor abunde aún más y más. Pero ojo, el amor bíblico no es un amor ciego, no es un amor torpe. Imagínate dos papás que tienen un hijo que ya tiene 25 años y el cuate ni estudia ni trabaja, se la pasa jugando Xbox todo el día y no hace nada. Ay, pero es que le amamos mucho y pues estamos esperando, siendo pacientes. No, eso no es amor. Le estás arruinando la vida. Debería estar ya, a los 25 años hay personas que ya arrancaron un negocio, que ya terminaron una carrera y un doctorado. Eso no es amor, por lo menos no es un amor inteligente. El amor bíblico dice que es un amor en todo conocimiento. En ciencia esto es conocimiento y en todo conocimiento esto es discernimiento. No es un amor pasional. Pablo dice, espero que tengan más y más amor de este amor inteligente. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. A veces pensamos, ¿esto será bueno o malo? Cuando, de acuerdo a lo que Pablo dice, deberíamos abundar en amor inteligente para poder discernir no entre lo bueno y lo malo. O sea, discernir entre lo bueno y lo malo nos pondría en una categoría nomás de sensatos. Pero Pablo quiere que podamos discernir entre no solo si esto es bueno o malo, sino esto es mejor, esto es lo mejor para el Señor, porque puede haber, pues no es malo hacer esto, pero hay algo mejor. ¿Hay algo mejor para la gloria de Dios? ¿Hay algo mejor para el proyecto de vida que tiene tu familia en cuanto al servicio del Señor? Y eso tiene que provenir también del amor, no puede provenir del estudio, viene del amor que Dios da, este amor inteligente. Para que aprobéis lo mejor, y fíjate cuál es el resultado, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Perspectiva, no para lo que viene hoy o lo que sucederá mañana, sino esto va a contar dentro de 100 años. El pastor Jaime Foot siempre dice, en 100 años yo no voy a ser pastor, tú no vas a ser arquitecto, no vamos a tener los problemas que tenemos. ¿Va a contar dentro de 100 años? Porque en 100 años lo único que vamos a estar haciendo es ser una gotita en el mar de gente que está adorando al Cordero que está en su trono. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cuenta el pelearme por esto? ¿El discutir por esto? A lo mejor no. Pablo dice que tiene que haber un amor inteligente para aprobar lo mejor, para ser sincero e irreprensible en el día de Cristo. Creo que es Spurgeon el que decía, en mi agenda tengo solo 2 días, hoy día y aquel día. Hoy día tengo que tomar las decisiones que van a contar aquel día cuando esté delante del Señor. Versículo 11. ¿Todo esto para qué? Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y ya hemos hablado del fruto en Gálatas, ¿te acuerdas? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es algo que Dios produce en nosotros. Pero no es algo que podemos conseguir, pero sí es algo que podemos pedir. Y Pablo está pidiendo por ellos, que haya fruto, abundancia de frutos de justicia por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué te parece si esta semana, no como tarea que tengas que llevarte, sino como algo que podemos comenzar a hacer? Pablo está orando por gente con la que él tiene gratitud.
A veces oramos por personas que están pasándola mal, lo cual es bueno. Fulanito se apartó del Señor, hay que orar por él, y eso es bueno. Pero hay personas que están caminando en el Señor y están siendo de bendición a tu vida. Por esas, Pablo está dando gracias por ellos y está diciéndoles que crezcan y abunden más y más y más en la obra que Dios está haciendo a través de ellos. Te digo una cosa, no hay nadie que no necesite oración. Todos necesitamos oración. Así que, pues vamos a orar. Pablo en esta carta, solo vimos la introducción el día de hoy. El tema que va a abordar lo vamos a empezar la próxima semana. Pero en esta carta establece lo primero. No hay entre nosotros conflicto, le dice Pablo a los filipenses. Todo lo contrario, hay amor. Y por eso yo doblo mis rodillas y oro para que abunde más y más amor. Vamos a orar. Señor, tú sabes nuestra gran necesidad. Pablo estaba en un momento tan difícil, pero su perspectiva le hacía poder cantar de gozo. Ayúdanos, Señor, a tener esa perspectiva, a guardar y a guardar en ti, en tu palabra. Danos, Señor, abundancia de amor, de este amor inteligente, de ciencia y de discernimiento, para aprobar lo mejor, para que haya abundancia de frutos de justicia para tu gloria. Que esta semana podamos estar intercediendo por aquellos que tú estás usando, que tú estás tomando en tus manos para bendición de otros. Danos en nuestro corazón esta semana el recordatorio de personas por quienes estamos agradecidos. Y más allá de enviar una nota o un mensaje, permítenos estar delante de ti intercediendo para que abunde más y más en amor. Y que esa sea la característica de nosotros como iglesia. Como tu palabra nos indicó, que el amarnos unos a otros sea la norma que nos distingue. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre Santo, esto. Amén.